Saludo, estamos en la materia de física y vamos a hacer un ejercicio de lanzamiento vertical. El ejercicio 9 está escrito así. Desde la parte alta de un edificio que tiene 80 metros de altura, se lanza verticalmente y hacia arriba un objeto con una velocidad de 20 metros por segundo. Calcula A. La altura que se encuentra del suelo un segundo después de haber sido lanzado. B. Altura máxima que se alcanza sobre el suelo. C. Tiempo que tarda en llegar al suelo. Y D. La velocidad que tiene a los 3 segundos. E. Velocidad con que llega al suelo. Esas son las incógnitas. Vamos a visualizar en cámara lenta cómo sucede este movimiento. Ahí tenemos el edificio y el cuerpo es lanzado de la parte alta del edificio, alcanza su altura máxima y llega al suelo. Es importante notar lo siguiente, que en los ejercicios de lanzamiento sobre edificios hay dos posibilidades. De acuerdo a la pregunta que nos hacen, debemos decidir dónde colocar el cero. En los ejercicios anteriores lo colocamos en la superficie del edificio, en la parte alta. Y para este ejercicio lo vamos a colocar en el suelo. El origen del eje XY va a estar en el suelo. El ejercicio anterior entonces estaba el cero en la parte alta. Y ahora, de acuerdo al tipo de pregunta, nosotros decidimos colocar en el suelo el origen. Y esto es importante porque tenemos que sumarle los 80 metros de altura, sumárselo a la fórmula de lanzamiento vertical, la fórmula apropiada. Nótese que esto también va a variar siempre que la velocidad de negativa va a estar descendiendo. Y nosotros podemos tomar la parte alta del edificio cuando no tenemos incógnitas que nos pidan hallar la velocidad ni la altura desde el suelo. Esas son las dos posibilidades para el lanzamiento vertical desde edificios. Vamos a resolver entonces. Aquí tenemos los datos. La altura del edificio 80 metros. La velocidad inicial 20 metros por segundo. Y entonces, en la primera pregunta, la altura a un segundo, Y max, que es altura máxima, sobre el suelo. En la parte C nos preguntan el tiempo en que la altura es cero, es decir, el tiempo en que está en el suelo. La D es la velocidad a los 3 segundos y la pregunta E es la velocidad al llegar al suelo. Entonces, la fórmula apropiada para este tipo de ejercicio son las siguientes. Altura es 80 metros y colocamos la fórmula convencional. La de siempre, velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La altura máxima también le agregamos 80 metros. Y para hallar la velocidad vamos a utilizar la fórmula sencilla de velocidad inicial más gravedad por tiempo. Bien, en la parte A, ¿cuál es la altura al 1 segundo? Con la velocidad inicial de 20 metros por segundo. La fórmula más apropiada es esta.
agregándole los 80 metros, que es la altura del edificio. Entonces vamos a sustituir los valores y tenemos entonces que me queda de esa forma, sustituyendo velocidad inicial, el tiempo 1 segundo, la gravedad lo vamos a colocar negativa. En este tipo de ejercicio, la gravedad negativa no va a dar resultados certeros. Vamos a ver, segundo con segundo se simplifica, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se simplifica, quedándome en metros. Acá me queda 20 por 1. Y en esta parte tenemos que multiplicar más por menos da menos. 10 entre 2 da 5. Ya sería menos 5. Quedaría entonces en menos 5 metros. Entonces tenemos que y es igual a 80 metros más 20 metros menos 5 metros. Sumamos, restamos y queda que la altura es 95 metros cuando lleva un segundo. La parte B, altura máxima sobre el suelo. La altura máxima es 80 menos la velocidad al cuadrado sobre la gravedad. Sustituimos por cada valor que ya conocemos en los datos. Altura máxima entonces sería de esta forma. Teniendo en cuenta que 20 está al cuadrado, me quedaría en 400. 2 por 10, 20. Y acá los signos quedarían menos en la parte de la fórmula y menos en el denominador. Entonces me queda 400 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Se simplifica segundo al cuadrado con segundo al cuadrado y metro al cuadrado se simplifica con metro, quedándome entonces en metros. Menos por menos da más, entonces acá va a cambiar el signo a más. Quedaría entonces 400 metros entre 20 más 80. Dividimos 400 entre 20 y entonces quedaría como resultado 80 metros más 20 metros. 80 más 20 sabemos que es 100. La respuesta de la pregunta B, la altura máxima son 100 metros en total, desde el suelo. La altura máxima que alcanza el cuerpo. Vámonos a la parte C. En la parte C me piden el tiempo en llegar al suelo. Recuerden que la altura es 0. Igualamos, entonces en vez de y colocamos 0, una fórmula similar a la anterior, y vamos a sustituir por cada valor. Como vamos a hallar el tiempo es la incógnita. Y acá nos daría una ecuación cuadrática teniendo el tiempo como variable, t al cuadrado. Sustituimos, entonces me quedaría la velocidad inicial. Multiplico más por menos, la gravedad negativa, y 10 entre 2 quedaría 5. Simplificando esto, quitando las unidades para hacerlo más simple, sería 80 más 20t menos 5t al cuadrado igual 0. Vamos a reordenar esto de forma que me quede menos 5t al cuadrado más 20t más 80. Una ecuación cuadrática para hallar el tiempo. Sabemos la fórmula de ecuación cuadrática, muy conocida por los estudiantes de matemática. Entonces A, B y C identificamos.
para aplicar la fórmula. Y sustituimos por cada valor de b, sería menos 20. Más o menos la raíz de 20 al cuadrado menos 4 por menos 5 por 80 sobre 2 por menos 5. Estamos sustituyendo por cada valor. Ahí tenemos dentro de la cantidad subradical de la raíz un 20 al cuadrado. Este 20 al cuadrado quedaría 400. Si multiplicamos estos 3, 4 por 5 por 80, resultaría 1600. Y en el denominador 2 por menos 5 menos 10. Entonces se convierte así. Menos 10 en el denominador y dentro de la raíz 400 más 1600. Hacemos la suma. Me quedaría 2000 en la parte interna de la raíz. Vamos a hallar esa raíz en la calculadora, la raíz de 2000. Sería 44,72. Sustituimos por su valor. El tiempo me quedaría entonces menos 20 más o menos 44,72 entre menos 10. Esto se descompone en dos tiempos para aplicar las dos posibilidades de la fórmula. Un tiempo positivo y un tiempo que quedaría con signo menos. Quedaría el tiempo 1 y el tiempo 2. Arriba vemos el más y en el tiempo 2 usamos el menos en el centro del numerador. Resolvemos entonces. En el tiempo 1 sería menos 20 más 44, una resta. Y en el tiempo 2 sería una suma porque son dos signos negativos iguales, se suman, que haría menos 64,72 entre menos 10. Y esto finalmente me quedaría el tiempo 1 negativo, más entre menos da menos, 2,47 segundos. Y el tiempo 2 me quedaría positivo, 6,47 segundos. Vamos entonces a ver cómo hicimos menos por menos. Entonces sí me quedó más el tiempo 2, reitero. Y tenemos que descartar el tiempo 1 porque es negativo. No podemos considerar que el tiempo es negativo. Ya descartamos el tiempo 1, entonces ese es el tiempo que tarda en llegar al suelo, 6,47 segundos. Esa es la respuesta del tiempo que tarda en llegar al suelo el cuerpo lanzado desde el edificio. 6,47 segundos. Vámonos a la parte D. Hallamos la velocidad. ¿Cuál es la velocidad a los 3 segundos? La fórmula sencilla de velocidad para movimientos con aceleración. Velocidad inicial más gravedad por tiempo. Sustituimos. La velocidad inicial es 20. La gravedad la vamos a usar negativa siempre. La gravedad la vamos a usar siempre negativa, porque de acuerdo a esta fórmula me va a dar precisa. Todo lo que yo haga me va a dar con precisión la velocidad y la distancia siempre que usemos la gravedad negativa. Esta parte de acá, menos 10 por 3, menos 30. Quedaría entonces 20 menos 30 metros por segundo. Hacemos la resta. La velocidad quedaría menos 10 metros por segundo. ¿Por qué es negativa? Porque está descendiendo el cuerpo. El cuerpo desciende. Cuando la velocidad es positiva en este tipo de fórmula, donde siempre usamos la gravedad negativa, cuando es positiva es porque está subiendo. En la parte E del ejercicio me piden la velocidad al llegar al suelo.
Para llegar al suelo, pues demora 6,47 segundos. Bien, entonces sustituimos por los valores en la misma fórmula anterior, velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ahora el tiempo quedaría de esta forma. Como siempre, la gravedad negativa vamos a usar así porque este tipo de fórmula da con precisión que usemos la gravedad siempre negativa. Por convención, convencionalmente lo hacemos así. Por conveniencia, y es preciso. Bien, entonces me queda de este lado menos 64,7, el lado derecho. Hacemos la recta, 20 metros por segundo, menos 64,7 metros por segundo y da menos 44,7. Esa es la respuesta. También es negativa porque está descendiendo. Por eso la velocidad es negativa. Eso significa que va descendiendo. Hemos terminado el ejercicio con éxito. Bien, deseo que la pasen chévere. Dios te bendiga.